Jan Muñoz para revisar actualidad internacional. Por Dios que ha habido noticias importantes a nivel latinoamericano e internacional también. Entre ellas, Jan, lo que está afectando al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Sí, ¿cómo estás, Cari? Buen día. Ustedes en sus casas. Y es un caso que no tan solo estamos hablando de una acusación de un intento de golpe, incluso de un magnicidio se está hablando, y eso es gravísimo lo que está trascendiendo en Brasil, y esto lo imputa a la fiscalía de ese país, al expresidente Jair Bolsonaro y a otros 3 colaboradores por este intento de golpe que habría ocurrido en 2022 para evitar la asunción de Lula da Silva en su entonces. Y según las autoridades, Bolsonaro y su entonces compañero de fórmula Walter Braga lideraban una organización criminal. O sea, es una acusación muy relevante que está llevando a la fiscalía, porque no tan solo estamos hablando de alguien que intentaba llegar al poder, sino que organizó, orquestó toda una jerarquía para poder llevar a cabo este intento de golpe de Estado, según lo que dice la fiscalía. Ahora, aquí hay cosas que son muy llamativas y graves. ¿Por qué? Porque esta afirmación no la hace cualquier persona, la hace la fiscalía. Y por lo tanto uno presume que si la fiscalía va a levantar cargos en contra de él es porque debe tener pruebas de esto, ¿no? Sí. Sobre todo de la planificación. Aquí se habla de seguimientos a Lula da Silva y planificación de su homicidio. De hecho, se habla de que iba a utilizar un veneno para poder llevar a cabo este magnicidio, según lo que han reportado en los portales durante las últimas horas. Y acá, entre los acusados, hay funcionarios militares, está esta investigación. Tú decías, claro, si lo dice la fiscalía es porque está en base a algo. ¿Cuáles son los antecedentes que cuenta finalmente esta institución? Y son documentos, mensajes y archivos digitales. Probablemente esto se empezó a orquestar a través de algún tipo de aplicación de mensajería, y esos son los respaldos más relevantes que tiene hasta ahora este Ministerio Público para llevar a cabo finalmente todo el trabajo investigativo que ya en las próximas horas se espera que se entreguen mayor antecedente, mayor detalle sobre cómo se habría orquestado todo esto. Ahora, e incluso hay que esperar también lo que podría ser este proceso de formalización, porque muchas veces la Fiscalía guarda estos antecedentes para posteriormente, bien digo, presentarlos a un juicio, y de esta forma ahí recién se va a saber con detalle qué es lo que ocurrió durante 2022. Claro, no exhibe todas sus cartas la Fiscalía antes de formalizar muchas veces. Y por otra parte, eso desde el punto de vista judicial, que no es poco, es muy grave, pero desde el punto de vista político, si es que se llega a emitir una condena en contra de él por esto, y si se confirma esto, el peso político que tiene haber tenido un presidente que está acusado de intentar asesinar a un expresidente. O sea, eso tiene un peso político que es relevante. Haber tenido ese gobernante, además, elegido democráticamente. Incluso podríamos hacer esa mirada y también lo que puede ser el futuro de Bolsonaro. O sea, ya esto marca un antes y un después. Claro. Probablemente ya pierda un piso de legitimidad, incluso podría plantearse. Y acá también lo que hay que considerar es de que Bolsonaro también aspiraba a seguir con esta candidatura presidencial, y que ahora se podría demoler todo ese proyecto que tenía político en base también a dos cosas. Uno, por el apoyo de la gente, que se puede finalmente desvanecer, o más bien podríamos hablar que incluso con este proceso de investigación, este proceso judicial, ni siquiera tenga la posibilidad de presentarse como candidato presidencial. Ahora, él ya venía con cuestionamiento porque tiene otras investigaciones también, ¿te acuerdas? Por lo del collar de diamantes que recibió y una serie de objetos que él no declaró que habían recibido como un regalo mientras era presidente, algo que está prohibido en todas partes del mundo, ¿no? En todas partes del mundo, y por eso es que ahora la situación se complejiza bastante para Jair Bolsonaro. Esta acusación señala que Bolsonaro, bien digo, conocía y aprobó un plan para asesinar a Lula da Silva y al juez del Tribunal Supremo Federal, Alexandre de Moraes, un crítico del expresidente también, y la conspiración fue denominada Daga Verde y Amarilla. Así, según lo que ha indicado la Fiscalía, incluía acciones de monitoreo de objetivos y contemplaba el uso de explosivos, armas o finalmente envenenamiento. La acusación complica el futuro político de Bolsonaro, aunque su arresto inmediato es poco probable a menos que se determine el riesgo de fuga. También el caso Bolsonaro recuerda a otras imputaciones contra, por ejemplo, Donald Trump en Estados Unidos por su intento de revertir la derrota electoral 2020, cuando se hizo este asalto al Capitolio. Claro. Que ahora, si lo llevamos a un magnicidio,
estamos a años luz también de distancia, pero ambos son igual de relevantes, son igual de importantes. Y ahora se va a empezar a establecer desde ya cuáles son los delitos en específico que van a tener que enfrentar Jair Bolsonaro. Acá estamos hablando de los delitos en general. Acá se le acusa de un intento de golpe, si es que tiene una autoría intelectual, si es que él ejecutó alguno de estos delitos, claro, no tan solo lo orquestó, que también podría conllevar otro tipo de acusaciones o finalmente de otras tipificaciones, podríamos indicar, de este proceso judicial que ya está emprendiéndose, porque ya la Fiscalía dio a conocer públicamente estos antecedentes y si ya lo hizo público, es probablemente que ya esta carpeta investigativa esté concluida o más bien muy bien avanzada. Claro que sí, así que nos vamos a mantener muy atentos a cómo puede ir avanzando esto y a los nuevos antecedentes que se vayan difundiendo también. Así es. Bueno, y la noticia internacional también, Karen, nos lleva a lo que está ocurriendo en Ucrania. Sí. Hemos estado toda esta semana conversando de lo que se puede venir en torno a este acuerdo de paz que está gestando Estados Unidos con Rusia, pero sin la participación directa de Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano. Pero ahora, en un gesto que está realizando Estados Unidos, envía a un agente especial del presidente Donald Trump para Ucrania, que es Kate Kellogg, que llegó a Kiev, que es la capital de Ucrania, este miércoles, un día después de que las delegaciones rusas y estadounidenses se reunieran en Arabia Saudí sin la participación de Ucrania para discutir el fin de esta guerra. Hay que recordar que Estados Unidos indica de que no es una negociación como tal, sino que una conversación previa para poder empezar a armar los puntos sobre en qué estamos conversando, qué es lo que desea en general cada uno de ellos, y que usualmente los procesos de negociación suelen ser así. Primero es una etapa de acercamiento, posteriormente ya se sientan todos los protagonistas o actores de esta negociación y de esta forma ya se empieza a gestar cuál podría ser un punto de quiebre en torno a si se aprueba este acuerdo de paz. Pero acá lo que conversábamos también ayer era el hecho de que hay que ceder. Y lo que busca Rusia es apoderarse de los territorios que desde un principio ha exigido. Lo que pasa es que además no se trata de un acuerdo carente de intereses. En todo acuerdo las partes tienen que ceder para lograr ese acuerdo. Exacto. Eso por definición. Pero si a eso sumamos que esto viene después de una guerra, significa que aquí los intereses tienen que ser concretos. Sí. O sea, cada parte perseguía algo concreto en esta guerra. Ucrania defenderse de la posibilidad de que le quitaran territorio y Rusia la posibilidad de anexar territorio que ellos consideraban que les pertenecía. Y partiendo de esa base, si llegamos a un conflicto bélico, quizás la negociación llega tarde. Claro. Y ahora la posición de cada uno va a ser mucho más extrema. De hecho, Volodymyr Zelensky apunta o parte desde la base de que no tiene confianza con Rusia. O sea, si no hay un proceso de confianza o quizás con una cercanía a buscar algo, es bastante complejo que Ucrania pueda llegar finalmente a un punto de acuerdo, pero por eso es que Estados Unidos ahora está arremetiendo, está tomando protagonismo completo, de hecho está tomando todas las acciones para llevar a cabo este fin de la guerra. Hay que recordar que Donald Trump es partidario de culminar con estos procesos bélicos, no tan solo en Ucrania, también en Medio Oriente, y por un tema de gastos para Estados Unidos. Dice que es mucho el dinero que se tiene que gastar para ayudar a estos países en estos procesos bélicos y que Estados Unidos, según Donald Trump, no se ve tan beneficiado de estos mismos. Ahora, es importante también recalcar que el gran ganador, a pesar de que el conflicto no ha terminado, es Volodymyr Zelensky. Sí. Porque él ha logrado que se tenga que sentar Rusia a negociar. Algo que era impensado al comienzo de la guerra. Acuérdate que cuando empezó la guerra, lo primero que dijo Vladimir Putin es: esta es una acción rápida, relámpago, dirigida a recuperar territorios que nos pertenecen, por lo tanto va a ser una guerra acotada. Eso es lo que apostaban. Eso era lo que aportaba. Sí. Ha pasado años en esta guerra y está claro que Putin no pensaba encontrarse con la oposición de Volodymyr Zelensky y con la oposición de los ucranianos que han tomado las armas también para luchar por su territorio. Y algo que exige Rusia es que Ucrania no sea parte de la OTAN. También. Y eso es bastante complejo que pueda ocurrir porque básicamente es el brazo de Ucrania en el hecho de poder tener un sustento bélico, de apoyo financiero, y si deja de estarlo para Ucrania, o sea, para Rusia sería ya muy fácil poder posteriormente incluso hacer una contraofensiva y poder tomarse todo el territorio, si es que de hecho busca aquello. Por eso es que ahora los ojos están puestos
en este enviado especial que busca escuchar, llegó a escuchar los intereses de Ucrania y qué es lo que finalmente quieren de esta parte. Y acá también lo relevante es el hecho de que, de cierta manera, Estados Unidos le da un espacio a Ucrania de que ya habían alegado de que no habían sido escuchados y ahora Sí, pues. se le entrega esta oportunidad. Ahora, es bastante hábil este despliegue diplomático de Donald Trump, Sí. porque por un lado podría ahorrar dinero en el despliegue económico de Estados Unidos en la guerra, y por otra parte podría quedar como el gran gestor del acuerdo, si es que se concreta. Se llevaría ese galardón. Vamos a ver cómo avanza la negociación.